Ya nos encontramos en el miércoles santo, ha avanzado la Semana Santa y ya estamos entrando mañana, jueves santo, en el triduo pascual, en ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y entonces este miércoles se recuerda la traición de Judas, es decir, si Judas lo traiciona el jueves después de la última cena, evidentemente eso tuvo como un tiempo anterior, no solamente en el corazón de Judas, en donde se fue anidando esta idea porque ofrecían una recompensa por Jesús que nos indique, porque la Pascua hacía que hubiera mucha gente en Jerusalén, que hubiera muchos peregrinos, y entonces tenía que haber alguien que nos dijera quién es este Jesús. Entonces tenía que haber un traidor, y ese traidor fue Judas. Evidentemente Jesús conocía todas estas cosas, es decir, Judas hacía todas estas cosas pensando seguramente que Jesús no sabía o no se daba cuenta, pero Jesús, y lo manifiesta claramente en la última cena, es consciente de lo que está pasando en el corazón de Judas. Entonces hoy, el miércoles santo, tenemos oportunidad de ver lo que pasa en el corazón de Judas y lo que pasa en el corazón de Jesús. ¿Qué pasa en el corazón de Judas? Pues no lo sabemos exactamente. Es decir, ¿por qué Judas lo traicionó a Jesús? No sabemos exactamente por qué. Evidentemente era uno de los 12 apóstoles, Jesús lo había elegido y el resto de los apóstoles pensaba que la cosa iba bien, ¿no? Que Jesús iba a instaurar un reino en el cual ellos iban a ser sus ministros. Pero posiblemente Judas debió haber sido un hombre muy calculador, inteligente, capaz de darse cuenta de cómo venían las cosas. Posiblemente tenía relaciones con los sumos sacerdotes y conocía que querían matarlo y todo lo que se estaba planeando contra él. Y posiblemente Judas tuvo una decepción con Jesús porque quizás él no comprendía esto de que la forma de triunfar es morir, que es lo que tantas veces no comprendemos ninguno de nosotros, ¿no? Y entonces posiblemente Jesús lo decepcionó a Judas, porque él habrá pensado, este hombre puede cambiar agua en vino, este hombre puede resultar muertos, pero después en concreto no salva al pueblo de Israel al modo en que yo querría que lo salvara, ¿no es cierto? Que es que echa a los romanos y que instaure el reino de Israel que estamos esperando. Y entonces posiblemente tuvo decepción, posiblemente tuvo envidia, posiblemente no se sintió privilegiado por Jesús, cuando Jesús hacía como una especie de preferencia por Pedro, Santiago y Juan. Bueno, no sabemos exactamente qué habrá pasado en el corazón de Judas, pero sí lo que sabemos es que el corazón de Judas debió haber sido muy cerrado como para que un drama tan terrible pasara dentro suyo sin que él se lo contara a sus compañeros, a los otros apóstoles, ni lo hablara con Jesús, ni mostrara como signos de vaivén, sino que fuera a los judíos y lo vendiera. Pero por otra parte, que después él se suicide, es decir, que él eh, se dé cuenta que hizo algo malo y no confiando en la misericordia de Dios, se autocastigue, ¿no? Con la propia pena de muerte, ¿no? Que se da a sí mismo. Es decir, que evidentemente debió haber sido una persona complicada, ¿no es cierto? Una persona con un mundo interior tumultuoso, sin conexión con el exterior, porque evidentemente si hubiera hablado con Jesús o si hubiera hablado con alguno de los apóstoles, posiblemente la historia hubiera sido otra, pero él, un hombre encerrado en sus propias decisiones. Vamos a ver entonces cómo nos cuenta el Evangelio esto, y ya les digo, también hoy
miércoles santo se anticipa y nos va a contar algo que va a decir Jesús el jueves santo durante la última cena. Les leo el Evangelio según San Mateo. Dice, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, da escalofríos, ¿no es cierto?, el leer este evangelio, este drama. Evidentemente, como les decía, miremos el corazón de Judas, miremos ahora el corazón de Jesús, porque Jesús es el más perfecto de todos los hombres, en todos los aspectos, también en sus sentimientos son los más perfectos, los más puros. Si a todos nosotros nos afecta mucho la traición, y cuanto más cercano es la persona que nos traiciona, más nos afecta, porque evidentemente si nos traiciona un político nos afecta menos que si nos traiciona nuestra esposa, o nuestros padres, o nuestros amigos, o nuestros hijos. Evidentemente imagínense el corazón de Jesús, que está hasta último momento tratando de tener gestos de ternura con Judas, esto de el que acaba de poner su bocado en mi plato, era porque convidar, ¿no es cierto?, la salsa que había en el plato, en el cual se mojaba el pan, era como un signo de cariño, de distinguir a una persona, ¿no es cierto?, el ofrecerle ese pan con la salsa, como uno, ¿no?, cuando prepara, ¿no es cierto?, una tostadita para darle a alguien, ¿no es cierto?, es como un signo de distinción, de acogida, de hospitalidad. Bueno, Jesús hasta último momento trata como de derretir el corazón de Judas. Y sin embargo, el corazón de Judas ya sabemos que desde antes, por eso se recuerda el miércoles santo, ha tomado una decisión de entregarlo a Jesús y ya ha pactado una cantidad de dinero que son 30 monedas de plata, que no es una cantidad enorme, pero que es la cantidad en la cual él mide la traición. A él le parece suficiente pago. Vieron que dice que hay como una especie de recateo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me darán? ¿No es cierto? Pautan cuánto le van a dar a Judas por entregar a su amigo. Bueno, evidentemente en el corazón de Jesús tiene que haber una gran herida, un gran dolor, porque Jesús llamó a Judas, lo llamó a este grupo de 12 personas, estuvo 3 años con él, lo amó, le enseñó cosas. Evidentemente todos los apóstoles de alguna manera estaban derretidos por Jesús, ¿no? Lo amaban, por más que no se portan muy bien en la cruz porque todos tienen miedo,
pero traicionarlo a Jesús ya es como demasiado, ¿no? Venderlo a Jesús por unas monedas de plata es algo muy terrible y esto tiene que haber dolido muchísimo al corazón de Jesús y los dolores de la pasión, que tienen que haber sido muchísimos, eh, no deben compararse con los dolores espirituales que debe haber tenido Jesús, y uno de esos grandes dolores debe ser la traición de su amigo, de Judas. Porque nosotros sabemos, ¿no?, que somos cuerpo y alma, que los dolores físicos son terribles, pero que los dolores espirituales son muy profundos y lastiman mucho. Y evidentemente esto debió pasarle al corazón de Jesús. Bueno, saben que yo nunca tuve así como experiencias místicas que pueda contarles, pero yo ya llevo unos 40 años desde que decidí mi vocación, desde que empecé a rezar, ¿no es cierto? Y pocas veces recuerdo haber como recibido mensajes de parte de Jesús en la oración, no como locuciones ni nada, ¿no? Sino cosas que me dice Jesús de una manera muy notable, es decir, algo que yo me sorprendo porque no es algo que yo sé, no es algo que, que, que podría haber previsto, sino que es algo que me sorprende, como si fuera algo que me dictara el Espíritu Santo, ¿no? Pero una de estas ocasiones fue durante 2 días seguidos en la oración. Una vez yo sentí que Jesús me contaba lo que le había dolido a su corazón la traición de Judas. Y al día siguiente sentí que Jesús también me contaba lo que había dolido al corazón de la Virgen, la traición de Judas, porque la Virgen también lo quería, es decir, como quería un amigo de su hijo, como quiere a todos los hombres, pero como tan especialmente quiere a los sacerdotes y como tan especialmente quiso a los discípulos de Jesús, ¿no es cierto?, de los cuales ella se consideraba madre, ¿no es cierto?, porque lo es, ¿no? Y por eso está unida a ellos en Pentecostés, recibiendo el Espíritu Santo como madre de la Iglesia. Bueno, y en ese momento, ¿no?, en que yo es como que escuchaba que el corazón de Jesús me decía cosas de lo que pasaba en él me contaba que el gran dolor que él había sentido como Dios eran los pecados de todo el mundo, las traiciones de todo el mundo y las traiciones mías, pero que como hombre él sentía un dolor de la traición de Judas. Es decir, ¿cómo Judas me va a hacer esto? ¿Cómo pudo pactar con los judíos para entregarme? ¿Cómo después de 3 años no entendió, ¿no es cierto?, lo que es amar, lo que es perdonar, lo que es comprender. ¿Cómo no vuelve para pedirme perdón? Cómo se mata a sí mismo sin reconciliarse conmigo, ¿no? Y lo mismo la Virgen, ¿no? Vieron que el suicidio es algo terrible, ¿no? Y la persona que ama a aquel que se suicida siempre siente cómo no recurrió a mí, cómo no me pidió ayuda, cómo no me dijo yo lo hubiera ayudado, lo hubiera acompañado. Y evidentemente si Judas hubiera vuelto a Jesús para pedirle perdón, como hizo Pedro, la historia hubiera sido muy, muy otra, ¿no? Así que esto debió lastimar mucho, mucho el corazón de Jesús, que imagínense cómo habrá vivido la amistad, ¿no?, de la manera más perfecta, y cómo habrá vivido la fidelidad, ¿no es cierto?, al amigo, también de la manera más perfecta, y por eso cómo lo habrá herido la infidelidad de Judas. Bueno, hoy pensemos también nosotros cuántas veces no volvemos a Él, no pedimos misericordia, no nos reconciliamos con Él, y cuánto hiere a Jesús el que nosotros
no le pidamos perdón, ¿no es cierto?, como amigos, ¿no es cierto?, como decir, lamentablemente te fallé, ¿no es cierto?, lamentablemente uno como sacerdote, ¿no?, cuántas veces lo he fallado a Jesús, ¿no es cierto?, cuántas veces me he buscado a mí mismo, cuántas veces no he sido generoso en mi entrega frente a una entrega tan generosa, ¿no?, que Él tiene para conmigo. Por eso es un día como para reflejarnos en Judas y no querer ocupar ese lugar de dolor en el corazón de Jesús. Les cuento simplemente para terminar que hay una revelación privada que a mí me gusta mucho, que es de Santa Gertrudis, que en un momento ella tiene diálogos con Jesús y en un momento le pregunta, ¿qué hiciste con Judas? Y entonces Jesús le dice, si el mundo supiera lo que hice con Judas, se abusaría de mi misericordia. Y eso siempre me llena de consuelo y de esperanza, ¿no? Es decir, de que por cerrado que haya estado el corazón de Judas, estaba tan abierto el corazón de Jesús a perdonarlo, que evidentemente tiene que haber algún resquicio por el cual venza el corazón de Jesús y no venza la cerrazón de Judas. Es posible que entre el momento en que él decidió ahorcarse y el momento en que entregó su alma a Dios haya tenido, aunque sea un segundo, para pedirle perdón, ¿no? Y no necesita el Evangelio decírnoslo, ni necesitamos nosotros saberlo, ni necesitaba volver a Jesús y verlo, bastó con que su última palabra interior haya sido, perdón Señor, para que Jesús le tienda la mano para salvarlo. Les doy la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.